Bien, el día de hoy vamos a continuar con los sistemas combinatorios de mediana escala de integración. La clase del lunes vimos lo que son los multiplexores, los demultiplexores, los decodificadores, los codificadores y los multiplexores, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar con lo que son los demultiplexores y sumadores. Los multiplexores, acuérdense que era una llave digital, ¿no es cierto? Entrada de selección, y según el valor que seleccionaba, era la entrada de datos que se le reflejaba la salida de una llave como electrónica. Los codificadores que hacían, codificaban el valor de entrada a algún tipo de sistema, ¿no es cierto? El decodificador decodificaba ese valor. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Hicimos ejemplo el día lunes sobre cómo implementar con esos componentes circuitos combinacionales, cómo usar solo una familia de componentes, cómo hacer un modular y demás. Les recomiendo que repasen, entiendan bien la clase del día lunes para que no se atrasen un poquito. Igual vamos a hacer ejemplos de esto el día viernes, pero los que no vinieron el lunes por el parcial del mediodía, tómense un tiempito hasta el viernes para ver la clase de esta subida de internet. Traten de verla, así no se atrasan tanto. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de la clase del día de hoy? Vamos a definir los demultiplexores y sus formas comerciales, lo mismo que venimos haciendo con todos los componentes. Vamos a definir los sumadores básicos, vamos a ver qué es un medio sumador y qué es un sumador completo. Ya hemos tratado más o menos el tema sumador indirectamente en clases anteriores, ahora vamos a ver una descripción un poquito más formal. Vamos a definir los distintos tipos de sumador, los sumadores paralelos, los sumadores serie, y dentro de la configuración de los sumadores vamos a dividir en dos grupos, lo que es con acarreo serie y lo que es con acarreo anticipado. La diferencia entre ellos dos vamos a ver también. Y vamos a presentar formas comerciales de sumadores y las formas de expandir. Entonces, concretamente, la clase la divide en dos partes, en demultiplexores y en multiplexores. Haciendo un repasito, los MSI son circuitos integrados que tienen entre 10 y 100 compuertas por chip, como lo repetía o dije en la introducción. Ya vimos los decodificadores, los codificadores y los multiplexores. Hoy vamos a ver lo que son los demultiplexores y los sumadores. Y la clase del día miércoles de la semana que viene, vamos a terminar este tema viendo comparadores binarios, detector general de paridad y unidades aritméticas de lotes. Hoy nos centramos solamente en estos dos temas. Porque el miércoles, porque saben que uno es feriado y el viernes hay TP. Bien, empecemos. Demultiplexores. Los demultiplexores ya vamos a ver que tienen muchas similitudes con los decodificadores en cuanto a MSI. Obviamente efectúa la operación inversa de un multiplexor. Un multiplexor que era un dispositivo de gran escala de integración que tenía entradas selectoras de datos y según la entrada de selección mandaba uno de los datos lo que era reflejado a la salida. ¿A qué? El proceso inverso. Tiene una sola entrada de datos. Yo con la entrada de selección voy a decir esa entrada de datos a qué línea de salida la voy a direccionar. ¿Se entiende? Yo acá tengo la combinación de 0, 0, 0, 0, todo 0. El dato que venga por acá se va a reflejar en la salida 0. Si yo tengo acá la 0, 0, 0, 1, va a ser la entrada 1, en la salida 1, entonces ¿qué es lo que hace? Vincula la entrada con la salida. La salida del dato, la entrada de selección es de S0 a Sn-1. N es el número de entradas que tenemos acá. Entonces la salida M va a ser igual a 2 a la M. Al sumo, hasta 2 a la M es lo máximo. Entonces se conoce como distribuidor de datos también. Los datos pasan de una línea a varias líneas, según el valor de selección que tenemos acá. El demux tiene 2 a la n líneas de salida y n líneas de selección, de 0 a n-1, y m es 2 a la n. Y, como les decía, tiene un funcionamiento
bueno, dice idéntico a un deco, lo tenemos con comillas de idéntico, es similar a un deco, porque para que se comporte de manera idéntica tiene que tener un 1 acá. ¿Qué es lo que hacía el deco? ¿Se acuerdan? ¿Cómo funcionaba el deco? ¿Cómo? Por ejemplo, teníamos 3 entradas, si era de 3, teníamos 7 salidas. Por ejemplo, entraba un 1, 1, 1, solo, a la salida va a haber un 0, 0, solo iba a haber un 1 en la salida 7. Bien, teníamos 3 entradas y 8 salidas, ¿no? Por ejemplo, en la entrada tenemos 1, 1, 1. Si acá tenemos 1, 1, 1, en la 7, la última salida vamos a tener un 1 y en el resto 0. y el problema 0, ¿se acuerdan? Entonces, según el valor que teníamos acá, era donde poníamos el 1 a la salida. Entonces, para que el demo se comporte de la misma manera, porque es lo que tiene ahora entrada de selección, tiene un dato. Yo quiero que cuando acá haya 1, 1, 1, acá tengamos un 1. Entonces lo que hay que poner acá es un 1. ¿Se entiende? Si yo pongo un 1 acá en la entrada de datos del Demux, este es un Demux, y este es un Deco, se comporta igual. Bien. Después, ¿También sí. podemos hacerlo con salida activa en bajo y en alto? También. En bajo y en alto sí, vienen componentes en alto y en bajo. Así que el componente comercial. Perfecto. Bien. ¿Cómo se lo especifica? Vemos de 1 a m, 1 por m, 1 sobre m. ¿Estamos? Esta es la especificación de los demultiplexor. Bien. Este es un demultiplexor de 1 a 4. Si nosotros vemos, tiene 2 entradas de selección. Tiene una entrada de datos. Entonces, cuando nosotros tengamos en ese 0 un 0 y en ese 1 un 0, el dato va a ir a la salida 0, ¿no es cierto? Como tengamos 0, 1, va a ir a la 1, el 1, 0 a la 2 y el 1, 1 a las 3. Si nosotros, vamos a explicar un poquito la tabla esa, en la tabla de verdad, ¿qué es lo que dice? Si la entrada de datos es 0, indistinto del valor de la entrada de selección, las salidas van a ser todas ceros. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque si esto es 0, 0, ese 0 se va a reflejar arriba, va a ser 0. Si es 0, 1, o sea, en todo momento vamos a ver 0, 0 ahí. Porque a donde esté le refleja el 0, las otras salidas van a ser 0, entonces va a ser siempre 0. Lo ven a eso, ¿no es cierto? Que no importa qué valor tenga la entrada de selección. Ahora bien, si la entrada de datos es 1 y mi entrada de selección es 0, 0, a la salida output 0 voy a tener un 1. En output 0 voy a tener un 1. Y en las demás salidas vamos a tener un 0. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese ya es. Es un Demux que tiene 2 entradas de selección, S0 y S1. Es una entrada de datos y tiene output 0, output 1, output 2 y output 3. Acá ponemos un 1, ponemos SC. Cuando acá yo tenga 0, 0, ese 1 se va a ver reflejado acá, en output 0. Entonces acá vamos a tener 1, 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, supongamos que acá tengamos 0, 1. Ahora, la entrada 1 se va a ver reflejado en la salida output 1. Entonces, acá vamos a tener 0, 1, 0, 0. ¿Se entiende cómo funciona? Ahora acá tenemos 1, 0. Estas son variables independientes, ¿no? Este 1 se va a ver reflejado en la salida 2 porque el 1, 0 es equivalente al 2 en decimal. Entonces, esto va a ser 0, 0, 1, 0. Y la última opción es que tengamos 1, 1, que es el equivalente al 3 en el decimal. Esto se va a vincular con esto y la salida va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Se entiende? Y por eso les decía que si nosotros, en lugar de poner un 1 acá, ponemos un 0,
indistinto del valor que tengamos acá, en vez de ver un 1 vamos a ver un 0, va a ser siempre 0 la salida. ¿Cuál es la ventaja de esto o no? Que a veces acá se manda tren de pulso, entonces ese tren de pulso en qué línea se va a ver reflejado. ¿Cómo se usa muchas veces el DMUX también? En combinación con el MUX. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un multiplexor, supongamos, de 3 líneas de selección, y bien lejos ponemos un DMUX. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que tenemos que mandar señales de una manera lejos. Decimos que vaya activando válvulas distintas en un sistema de riego o algo, o electroválvulas en un extremo que esté a 1 kilómetro del campo. ¿Qué hacemos? Tiramos una sola línea, acá lo vamos switchando de manera rápida, decimos 0, 0, 0, entonces yo la mando a la 0 y al mismo tiempo lo pongo al DMUX. Entonces, este valor en un instante de tiempo lo voy a reflejar en la salida 0. Después, al mismo tiempo, ya veo los dos, los mando al 001 y ahí leo la salida 1, ¿se entiende? La 100 y así lo voy mezclando, ¿se entiende? ¿Cuál es el fin de conectar los puntos? Entonces yo en dos extremos distintos, con un solo cable puedo mandar 8 valores distintos, o 16, o 32, obviamente eso va a depender de la frecuencia que yo le pongo, que haga el cambio de lectura en las entradas y las salidas, para hacer la aplicación que tengamos. Bien. ¿Se entiende el ejemplo? Porque a veces cuando hablo de poloría de algunas cosas que... Bien, y esto sería el circuito eléctrico del funcionamiento del DMUX de 2 a 4. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que pueden apreciar ustedes? ¿Qué particularidad tiene? Podemos hacer circuitos combinacionales con DMUX con esta distribución circuital. Sería como en el caso del ECO. Claro. Le faltaría la OR. Faltaría la OR. ¿Ven? Tenemos todas las tiras de compuertas AND, solo nos falta la OR para hacer suma de productos. ¿Ven? ¿Cuáles son las formas comerciales de los demultiplexores? Vienen 4 demultiplexores de 2 salidas, ¿no es cierto? De 1 a 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 pines por DMUX, 3 por 4, 12, más alimentación 14. Por eso el coste es un cuarto, si usamos un único solo. 2 DMUX de 1 a 4. El coste es un medio, porque solo entran 2 por integrado. Un DMUX de 1 a 8, el coste es 1. Y un DMUX de 1 a 16, el coste es 2. Eso es lo mismo que venimos viendo. Ya saben cómo interpretar los datos y sacar ustedes solo. Bien. Y ahora vamos a ver lo que dijo Paula, cómo implementamos con DMUX los sistemas combinacionales. Todo DMUX puede producir hasta 2 a la n producto de n variables de entrada. ¿Qué significa eso? Esto. 2 a la n de n variables de entrada son términos productos. Si se conecta una hora externa, se puede sintetizar cualquier función booleana de n variables de entrada. ¿Se entiende, no es cierto? Las entradas de datos deben conectarse a uno lógico, por esto, para hacer el 1, cuando venga la combinación que yo quiera, ese 1 se va a poner a la salida del DMUX, pero mi función la voy a conectar a la salida de la OR. Para la síntesis con DMUX, la forma más práctica de pasar a DMUX es representando como tabla de verdad. Como tabla de verdad, ¿se acuerdan? Era directo. Yo veía los 1 y le hacía conexiones acá. O sea, replicaba la tabla de verdad en la matriz esta de conexionado. Como forma canónica del tipo suma de productos. O sea, internamente tenemos todos los términos productos de todas las variables involucradas. Solo agrego las sumas con el convertidor. O como forma sigma real que también me directa, porque acá me dice no tengo 1 en la función y acá lo que hago es ponerle 1. Bien, estas son
las variables independientes, las que se conectan en la entrada de selección, acá van A, B, C, D, E, y esa es la función de salida que depende de estas variables. Bien, este es un demo comercial. Si ustedes ven, muchos datasheets y demás dicen demo barra de eco, no discriminan uno del otro, lo ponen de la misma manera. Ahí está la pregunta que hizo Power, si viene con salidas en bajo. Evidentemente viene, que es el 7454. ¿Qué diferencia hay acá? Que este tiene todas las salidas en 1 y según el dato es el valor que manda a la salida con un 0, pero las salidas están todas en bajo. Tiene dos entradas de habilitador. ¿Para qué el INEI? Para contar en cascada, ¿se acuerdan? Para expandir. Que yo con DECO, si quería dividir, ¿qué es lo que hacía? El bit más significativo al habilitador y dividía la tabla en partes iguales, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que vemos? Es más lo que venimos viendo. El DECO cambia con la diferencia esta, nada más que el DECO tiene entrada de datos que se reflejan a la salida con un 1 y el DEMUS tengo que mandarle el 1 para que se refleje. Bien, si se entendió, vamos al siguiente tema, que es sumador. Este tema es un poquito entretenido, está bueno porque bueno, es lo que ustedes medianamente manejan, que es la suma, y qué particularidad tiene, que es una suma de 2 bits. Si es una suma aritmética ahora, no nos separamos de la suma lógica del Boole, ahora volvemos a lo que es la suma aritmética, por eso es sumador. Bien. El sumador básico está presente en todos los sistemas de computadoras donde se procesan datos numéricos y vamos a dividir dos tipos de sumadores acá. Vamos a empezar con que es el medio sumador y lo que es el sumador completo. Esto básicamente está representando lo que es un medio sumador, que según el valor que tiene acá la entrada, si es 0, 0, si es 1, 0, esta es la suma y este es el carry, que va tirando valor. Es medio cirquerita la grafiquita esa, pero me gusta decir que lo he puesto, pero lo prolijo es verlo con una tabla de verdad. Bien, si nosotros tenemos dos entradas A y B a sumar, o A0 y B0, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la suma entre A y B y tenemos lo que es el carry de salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos qué valores puede tomar la entrada y le decimos 0 más 0 es 0, ¿no es cierto? Sería una suma aritmética. 0 más 0, 0. No me genera desborde, no me genera carry, entonces es 0, 0. 0 más 1, 1. Esta es la suma, este es A y este es B. Y no me genera ningún desbordamiento. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Y me llevo 1. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente este llevo viene por acá arriba, ¿no? Entonces, la suma es 0, pero el carry de salida es 1. Esto es lo que nosotros vamos a llamar medio sumador. ¿Se entiende? Es dos palabras de entrada, una suma aritmética, sería lo que es el medio sumador. Ahora bien, si nosotros vemos, cuando hacemos la suma, en este caso me hicimos llevo para que no dé, pero nosotros tenemos A0, A1, AN menos 1. Un B0, B1,
Bueno, le ponemos BM menos 1, puede ser más allá, pero lo hagamos lo mismo antes del cuadrado. ¿Qué es lo que hace? A0 más B0 me va a dar una suma 0, que puede no tener carry 0, carry de salida. Ese carry de salida es el carry de entrada desde arriba. Si quieren llevo, no sé, entonces yo sumo carry de entrada más A1 más B1, me va a dar una suma 1 con un carry de salida 1. ¿Estamos? Y así va subiendo hasta que acá tengamos un carry de entrada n-1 que me va a dar una suma n-1 con un carry de salida n-1. ¿Se entiende? Si nosotros vemos el bit menos significativo no tiene carry de entrada. Esto es lo que nosotros llamamos medio sumador. ¿Qué es esto? ¿Ven que eso suma A y B? Si nosotros le agregamos el carry de entrada, si nosotros tenemos el carry de entrada, hacia acá, le vamos a llamar sumador completo. ¿Entienden la diferencia entre medio sumador y sumador completo? Los dos tienen dos salidas, la suma y el acarreo. Pero solo el sumador completo tiene carry de entrada, el medio sumador no. Ahora bien, medio sumador, eso que ustedes tienen en la transparencia, y el sumador completo. La diferencia, ya saben, es el carry de entrada. Ambos tienen las palabras sumar y la suma y el carry de salida, pero el medio sumador no tiene carry de entrada, el sumador completo sí. Bien. Un medio sumador admite dos dígitos binarios en sus entradas y genera dos dígitos binarios en su salida. Un bit de suma y un bit de acarreo. Implementa la suma aritmética binaria. Entonces este es el lógico que vamos a manejar, dos bits de entrada y dos bits de salida. Ahora bien, si nosotros prestamos atención a lo que hicimos en el pizarrón, ¿a qué es igual el carry de salida? En términos algebraicos. Si minimizamos eso, sea ¿a qué es igual? A por B. Y la suma A por B más A negado por B. bien, ¿y esto a qué es igual? Una compuerta o exclusiva. Bien. A por exclusiva B. ¿Lo ven a eso? ¿Todos lo entienden? Si no lo ven y quieren, hagan mapita de Carnot 0001, 0001, la cito A por B. Si no es directo, porque el 1 es A, B. Estoy negado B, como pasamos a ver de una forma algebraica, ya lo saben. Ya deberían estar dinámicos y ágiles con ese tema. Hicimos varios prácticos. No se dejen estar si no lo están entendiendo. Si alguien no entiende cómo hicieron los compañeros para llegar acá, haga los prácticos anteriores o venga a consulta, porque esto ya tiene que ser bastante dinámica, el proceso es. Bien, entonces, el carry de salida es AB y la suma entre A y B es A por exclusiva B de un medio sumador. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos A y B, esta es la suma y esto es el carry de salida. Y esto sería lo que llamamos un medio sumador. ¿Qué hicimos? La suma aritmética, tabla de verdad, representamos la función y nada más. Ahora bien, si nosotros vemos acá, A y B tienen la suma, tienen el carry de salida. La salida, el carry de salida es A por B, la suma es A por exclusiva B.
y este es el circuito que presentamos en el pizarrón. ¿Está claro que es un medio sumador? Hagamos una pausita. Suma, 2 entradas, 2 salidas, carga de salida sin carga de entrada. Bien. Si está claro que es un medio sumador, veamos que es un sumador completo. Un sumador completo acepta 2 bits de entrada y 1 bit de acarreo de entrada. Tiene 3 bits de entrada en definitiva y 2 bits de salida. 2 son el valor suma y 1 el valor de carga de entrada. Y genera a la salida la suma y el acarreo. ¿Puedo probar el pizarrón? Deductivo. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos el mismo análisis que hicimos para el medio sumador, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos A y tenemos B. Ahora tenemos A, B y el carry de entrada. Y como salida, seguimos teniendo el carry de salida y la suma. Pero ahora tenemos ahora lo que tenemos es que sumar 3 valores aritméticamente. 0 más 0 más 0 es 0, ¿no es cierto? Y no genera carga de salida. 0 más 0 más 1 es 1 sin carga de salida. 0 más 1 más 0 es 1 sin carga de salida. 0 más 1 más 1 es 0 con carga de salida 1. Que 1 más 1 vendría a ser 2. Ahora bien, 0 más 0 es 0, porque tiene un carry de entrada. O sea, es 1. Que es lo mismo que hacer 1 más 0 más 0, ¿no es cierto? 0 más 1 más el carry de entrada es 1, 0. Esto es 1, 0 y esto es 1, 1. ¿Se entiende? Bien, ¿todos van entendiendo? ¿Alguien ya está? ¿Facundo? ¿Fernando? Facundo. ¿Pasa? ¿Se entiende? Así que creo que está sosteniendo la cabeza, digamos que está ansioso por pasar. Prosiga, ¿cómo proseguiría usted? Ya tengo esta verdad de ahora. Un mapa acá, ¿no? Bien ahí, ¿cuántos más viste? 2, uno para cada salida. Perfecto, ¿de cuántas entradas cada mapa? 3. Bien ahí. Ustedes hagan en sus cuadernos también, ¿no? Si alguno está tomando nota. A ver si ganan el mismo que compañero. Bien, aquí es igual eso.
Bien ahí, ya te doy una idea ahí. Sí. No sé cuál. Y bueno, pensemos, hay que ver, nada más. ¿Cuánto es 1 en la salida? ¿Se acuerdan? Anda este nivel de la presión. ¿Cuánto es 1 en la salida acá? Cuando ¿qué pasa en las entradas? Cuando es impar la entrada, entonces ¿qué sería? Entre Sí. Paola, yo creo que tiene la respuesta. ¿De cuál? ¿El segundo? Sí. Sería. Camilo ya tiene una idea y... Sí, ve. Si entre C y B, la distribución de 1 sería otra. Por exclusiva entre C y B, usted no ve todavía Camilo la respuesta. C y B que es una cantidad impar de 1. Acá es impar con B, Sí, no sé. B, y acá es impar con B. Y acá es impar. Eso es C por exclusiva de B. Así que esa no puede ser. ¿Entre A y B podría ser o no? ¿Y entre A y C? Creo que sí. Sería entre A y B y eso no lo sé. No, porque entre C ya ahí quedan dos, ¿no? ¿Entre A y C? No, creo que no. Ah, tampoco. Sería A y B. Sí. Es lo que planteo Camilo hace un ratito, pero quiero que todos lo vean. ¿Cuándo es 1? Voy a contarle la verdad. ¿Cuándo es 1 la salida? Cuando hay una cantidad impar de 1, ¿entre quiénes? ¿Entre A y B? Acá hay 1, acá hay 1. Acá no hay 1. Bien. Esto es A, o exclusiva B, o exclusiva C. Los tres variables está la distribución de 1 bien prolijita, ¿verdad? No pueden enlazar nada. Si no pueden enlazar nada es por eso. Bien. Entonces, ¿a qué es igual? Circuitalmente, entonces, lo que dijo el compañero está bien, no vienen de más de 2 entradas, entonces, ¿qué decía? A y B o en exclusiva C. Entonces, esto es entre A y B o en exclusiva C es la suma. ¿Estamos? El producto es A por B, es A por B, bueno,
Esto es un paso más, pero lo que quería era separarlo al carry de lo que son las otras variables. Entonces, AB más A o B este carry de salida. Obviamente, lo armé así para que se entienda que el carry de salida está separado de las otras variables, más que nada. Esencialmente no conviene porque estamos poniendo más niveles de lógica, ¿no? Son una lógica de dos niveles, con suma de producto. Acá no, acá estamos agregando el retardo ahí en el medio. Pero sí quería que se vea cómo impactaba A y B en el carry de salida. Que tiene A y B, y aparte tiene A o B fuera del carry de salida. Ya vamos a entrar un poquito más en el detalle cuando lo hacemos con el tema. Ahora bien, eso es lo que armamos acá, la tablita de verdad. Tenemos lo... Déjenme darme vuelta. Tenemos la función suma, ahora exclusiva B exclusiva C, que C es el carry de entrada, acá es el carry de entrada, y tenemos la función de salida. Acá tenemos el circuito eléctrico de A y B. Acá la suma lo abre a los términos, no lo representa en forma de doble exclusiva, está en compuerta, o son todas compuertas de 3 entradas, porque es carry de entrada, AB, A negado, B negado, carry de entrada negada, A, B negado, escrito como compuertas, AND y OR como suma de productos, esto está con la hora exclusiva. Ahora bien, ¿cómo podemos implementar un sumador completo usando medios sumadores? Porque nosotros vimos que el medio sumador, ¿qué era? A hora exclusiva B la suma y el otro es el producto. Entonces, evidentemente, de alguna manera lo podemos vincular para con medios sumadores tener un sumador completo. ¿Qué es lo que vamos a plantear? ¿Qué es lo que dice? Que con medios sumadores armemos un sumador completo. Nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos las entradas A y las entradas B. Y tenemos la salida suma y el carry de salida. Es un medio sumador. ¿Qué es lo que me está faltando? Una tercera entrada, que es el carry de entrada. El carry de entrada. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace el medio sumador? Por las entradas de suma, ¿no es cierto? Entonces yo sé que la suma esta es igual a hora exclusiva B. A hora exclusiva B. ¿Qué me está faltando? Suma el C. Entonces, esto, eso va a entrar a otro medio sumador que acá yo voy a tener A hora exclusiva B. ¿Qué me está faltando? El carry de entrada, el hora exclusiva C. Entonces, acá voy a tener A hora exclusiva B, hora exclusiva C. Y ahora
tengo que tener el carry de salida. El carry de salida, acá, ¿cuál está haciendo? A, OR exclusiva B. ¿Qué? ¿Se acuerdan qué salía acá? A ver. A B. Sí. Bien. ¿Y acá? A, OR exclusiva B. O el carry de entrada. ¿Se entiende? Nosotros acá ya tenemos AB, C, A o B. Ahora, a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me está faltando sumar a B, ¿lo ven? Porque C, A o B, lo tenemos, ¿o no? Acá está a B, ¿cuál es la diferencia? Este más tiene el circulito, no pasa nada, ¿no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué me está faltando sumarlo? A ver, ¿ven o no? ¿Sí o más o menos? Bien, entonces yo a esto hago esto. Entonces, ¿qué tengo? La suma es igual a A por exclusiva B por exclusiva C. CI, carry de entrada. Y el carry de salida es igual a AB o A por exclusiva B por el carry de entrada. ¿Ven? Que ya es un sumador completo. Cae el circulito nomás. Tampoco más tanto que con el circulito, no. Bien ahí. Ahora analicemos un poquito las ecuaciones y veamos si es lo mismo o no es lo mismo. Esto que esto. El compañero bien tomó los lazos y minimizó. ¿Estamos? Ahora yo voy a tomar distinto los lazos. Vamos a tomar así. Vamos a tomar así, vamos a tomar así. ¿Estamos de acuerdo? C out, aquí es igual. A ver. O C in. C in, que es esto, por B negado por A. O C in por B por A negado. ¿Lo ven? Entonces C out, aquí es igual a B o, yo puedo sacar factor por un C in y me queda B negado A o B A negado. ¿Lo ven? ¿Qué es igual a esto? Bien. AB o C in por A o la exclusiva B. ¿Ven? Ven que representa exactamente la misma función. Se lo podría ver directamente de ahí como patrón de obra exclusiva, como diciendo A obra exclusiva B es esto y esto, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer un paréntesis. ABC. Si nosotros tenemos eso, ¿cómo vamos a ver? Yo sé que esto Como G por H1, H2, sí, pero yo sé que esto es una hora exclusiva entre A y B, ¿no es cierto? A hora exclusiva B por CI sería esto. Por CI yo elimino los ceros esos de arriba, ¿verdad? A hora exclusiva B es no me importa el valor de C. A hora exclusiva B por CI sí. Porque cuando CI es 0 es 0. Pero bueno, ya
un razonamiento un poquito más hacia arriba, se entiende que conectando de esta manera medios sumadores, a la salida tenemos un sumador completo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo hicimos pasito a pasito, bien despacio, para que vayamos entendiendo y vayamos comparando, ¿no? A hora exclusiva B entra al otro medio sumador con un carry de entrada, la salida obviamente suma los 3 hora exclusivos, el carry del primero es A por B, el del segundo también es A por B, pero A ahora va a ser una hora exclusiva entre A y B. Entonces, sumando esto, ya tengo un sumador completo por 2 medios sumadores. Bien, veamos qué se llama por acá. Ahí. ¿Se entiende? Es lo que acabamos de ver detallado. AB, tenemos la suma, tenemos el carry de entrada. Lo que hay que hacer es a los 2 carries de salida ponerle el sumador. Y ahí nos queda exactamente la misma expresión, el sumador, que vimos anteriormente de manera algebraica. ¿Alguna duda con lo que es un sumador completo? O sea, la diferencia es esa. Uno tiene un carry de entrada, el otro no. Igual le va a tomar un tiempito más madurar la idea, cerrarla bien, pero con esto diré que ya lo conozcan, lo tengan al tema y después con un pequeño repasito ya lo asimilen bien. Entonces, el carry de salida y el carry de entrada. Y eso es lo que llamamos un sumador completo. Bien. Si nosotros vemos, el carry de salida tiene 2 retardos de demora de compuerta con respecto al carry de entrada. ¿Por qué? Acá ingresa A por B. El medio sumador, como dijimos que era internamente. Si nosotros en lugar de dibujarlo así, el medio sumador, hacemos que viene A, que viene B, era una hora exclusiva y era una A, ¿no es cierto? Esto se conecta a otro medio sumador de esta manera, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se dice es que para tener la suma tenemos un retardo de compuerta de acá y un retardo de compuerta de ahí para tener el carry de salida con respecto al carry de entrada. Estamos, en realidad, esta es la que estamos metiendo el primer retardo, porque el carry de entrada con respecto al carry de salida. Entonces, viene un retardo y viene 2 retardos. Entonces, entre el carry de entrada de un sumador completo al carry de salida tenemos 2 retardos de compuerta. Ya hablamos de nanosegundos, pero lo mismo los retardos de entrada. Sí. ¿No tendríamos también el retardo de A extra B? No, porque eso es un motivo entre A y B. A mí lo que me importa es cuánto tarda el carry de entrada en llegar al carry de salida. Por eso decía, el análisis entre el carry de entrada y el carry de salida. No entre el conjunto completo. El hora exclusiva esta, el retardo este, sí nos está metiendo acá en la suma. Y si vos lo ves, el que acá me interesa, ¿cuál es? Es este.
porque yo con esta lo multiplico a este, pero este retardo vendría a estar junto con el otro. Pero como digo, ¿cuánto tarda la entrada en llegar a la salida? El cable de entrada lo analizamos un poquito. De ahí. Ya vamos a... Bien. Sumadores binarios en paralelo. Para formar un sumador binario en paralelo se conectan dos más sumadores completos. ¿Se entiende? Acuérdense que acá tenemos un sumador, un medio sumador, pero no está. Bueno, un medio sumador es un sumador completo. Ponemos sumadores completos directamente y al bit menos significativo, el cargador no lo vamos a hacer porque no tiene. Está empezando a sumar recién, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, un sumador de 2 bits, conectamos dos sumadores completos, el carry de salida del menos significativo lo ponemos en el carry de entrada del siguiente, y ahí se hace la suma entera. ¿Lo entienden el circuito de ese? ¿Se lo ve? Entonces, si no estamos sumando A1, A2 más B1, B2, que es este caso, A1, B1 es el sumador de la derecha, A2, B2 es el sumador de la izquierda. La suma sale por acá y el carry de salida de este sumador es el llevo del sumador siguiente, el carry de entrada del siguiente. Entonces, así nosotros conectamos sumadores en paralelo, pero el acarreo en serie, vamos a tener varios sumadores de distintas longitudes. Bien, sumador en paralelo de 4 bits. Internamente son cuatro bloquecitos de sumadores con los carry conectados entre sí o no. Vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que tiene un acarreo de entrada y un acarreo de salida? Obviamente, estos vienen comercialmente. ¿Qué es lo que hace? Suma A0 más B0, A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Y la suma de cada valor, va a ser por cada salida correspondiente, si el resultado final de los 4 bits tiene un acarreo, va a salir por ahí. ¿Estamos? Y de ahí se lo conecta a más así el sumador menos significativo o en cascada con el que sigue. Internamente sería esto, el sumador de 4 bits. ¿Qué es lo que tiene al conectarse de esa manera? Ustedes están viendo la suma, la cierran en paralelo, la suma A1 más B1, la suma de A2 más B2, la suma 2, A3 más B3, la suma 3, A4 más B4, la suma 4. Pero, acá el carry este viene al carry de atrás. El carry este, una vez que entró el carry este, recibe el carry este. Y recibe el carry este. Entonces, un sumador paralelo de 4 bits sería así. Si queremos con el 4 bits hacer de 8, tomamos cada bloque, ya sabemos el bit menos significativo va a masa y los siguientes se conectan de esa manera. Y este va a ser el último carry de salida. Y si en lugar de tener de 8 queremos de 16, conectamos más. ¿Estamos? Si queremos de 12, uno menos, y así conectamos los 10 sumadores que nos hagan falta. Bien. ¿Les doy un recrédito de 10 minutos, quieren? Así descansamos y ya entramos a este, que sería el último tema. Bueno, ya hemos visto lo que es un medio sumador, lo que es un sumador completo. Ahora vimos que el tema se daba con el acarreo, ¿no es cierto? Que se iba propagando de un lugar al otro. Cuando conectamos varios sumadores completos para sumar más de 2 palabras de un bit. Vamos a dividir los sumadores con los que tengan acarreo en serie y acarreo en propaganda. El acarreo serie, la salida de cada sumador completo se conecta a la entrada de la siguiente etapa de orden inmediatamente superior. Una etapa le llama el sumador completo. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros tenemos varios sumadores y conectamos la salida de este acarreo con la entrada del siguiente, vamos a llamar que el acarreo es en serie, es el sumador completo, que es el dibujito que tenemos acá.
Entonces son sumadores completos todos. La salida de uno es la entrada del otro. Ahí vamos a llamar, cuando pase eso, sumador con acarreo en serie. ¿Qué es el acarreo anticipado? ¿Qué es lo que dice? Yo puedo esperar a que venga el sumador menos significativo hasta más significativo. Tiene que haber una manera que lo anticipe cuánto va a ser ese valor. Y lo divide al acarreo en dos partes. El acarreo generado y el acarreo propagado. Es decir, yo todo acarreo tengo una parte generada y propagada. Yo sabiendo esto, ya lo puedo anticipar cuánto va a ser el acarreo y no esperamos tanto tiempo. ¿Qué es lo que dice? El sumador con acarreo anticipado anticipa el acarreo de salida de cada etapa. Y en función de los bits de entrada de cada etapa, genera el acarreo de salida mediante la generación del acarreo o la propagación del mismo. ¿Estamos? O sea, el acarreo lo genera o lo propaga, por eso se llama anticipado. Y en serie que espera que vaya terminando la suma y va sumando. Vamos con acarreo en serie, que es lo que tenemos en este caso, 4 sumadores completos. ¿Por qué es completo? Porque tiene el carry de entrada y tiene 2 salidas cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que esperar 2 retardos de compuerta para generar este carry de salida, ¿lo ven? Ahora este sumador tiene que esperar 2 retardos más de compuerta. Entonces 2 más 2, 4. El siguiente sumador, para tener un carry de entrada, espera los 4 retardos y a la salida mete 2 retardos más. Ya tiene 6. Y el último, así. Entonces, el retardo del carry de salida es 4 por 2. Por 2 retardos de compuerta. O sea, 4 sumadores por 4. Si tengo 5 sumadores, vamos a tener 5 por 2 retardos de compuerta, 10 retardos de compuerta. ¿Se entiende? Y obviamente, mientras más sumadores tengamos, más retardo de compuerta va a tardar la salida y mostrar la suma total. ¿Se entiende? Igual. Este mete 8 nanosegundos, 8 nanosegundos, 8 y 8. Tenemos un total de 32 nanosegundos. Ni siquiera lo percibimos nosotros al retardo ese, ¿no es cierto? Pero mientras más sumadores tenga, más lerdo es. Y obviamente hemos visto que esto se usa mucho en sistemas de cómputo. O sea, no puedo meterle mucho retardo al procesamiento de la suma. Bien. ¿Se entiende lo que es el acarreo serie, no es cierto? Eso va esperando los resultados para alimentar. ¿Qué es el acarreo anticipado? Para analizar un poquito esto, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar antes y recién lo vamos a analizar. Nosotros el sumador completo que tenemos AB, un carry de entrada, la suma y un carry de salida. ¿No es cierto? Yo cuando estoy seguro que el carry de salida va a ser 1. Esto es 0, esto es 1, esto es 1. ¿Estamos? Cuando yo estoy seguro que el carry de salida es 1. Cuando A y B valgan 1. Cuando A y B valgan 1, indistinto del valor del carry de entrada, la serie es 1. ¿Lo ven? Entonces, si A y B es igual a 1, entonces yo puedo decir que el carry de salida es 1. Indistinto del valor que tiene el carry. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a llamar el carry generado va a ser igual a A y B. Siempre que A valga 1 y B valga 1, yo lo genero el carry.
Estamos, yo puedo decir, cuando va viendo las dos entradas, 2 son 1, ya sé que el carry es 1. O nosotros nos acordamos de esta función, el CU es igual a AB o carry de entrada A o la exclusiva B. ¿Se acuerda? Que también cuando se minimizaba con la cuestión de función de A o B. Yo puedo decir, cuando A y B valgan 1, esto es carry generado. Entiendo lo que venga allá. Ahora, ¿qué va a ser carry propagado? Cuando A valga 1 y B valga 0, o cuando B valga 1 y A valga 0, y el carry de entrada valga 1. Yo lo voy a propagar al carry de entrada para la salida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque con uno de estos que valgan 1, al carry de entrada lo estoy propagando a la salida, porque él tiene que valer 1. ¿Lo ven? 1 por 1 de estos me va a dar 1. ¿Se entiende? Entonces, el carry propagado va a ser eso. ¿Lo ven? ¿Lo que quiero interpretar? Por eso dice que se propaga el 1 de entrada, se va a la salida. Pero para que se propague, tiene que cumplirse A o la exclusiva B o A o B. Entonces ahí yo lo propago y lo genero siempre que A y B valgan 1. Ahora bien, si analizamos un sumador completo, el acarreo propagado, que es este, es A o la exclusiva B. Y el acarreo generado es A y B. ¿Entienden el motivo? ¿El por qué? ¿No es cierto? ¿Todos lo entienden o estamos medio nebulosos? Bien, entonces, el acarreo anticipado va a ser igual al acarreo generado o al carry de entrada por el acarreo propagado. Eso va a cumplir siempre. Yo lo puedo anticipar al acarreo con el acarreo generado y el acarreo propagado. ¿Qué particularidad tiene el acarreo generado y el acarreo propagado? El acarreo generado es A y B. El acarreo propagado es A o la exclusiva B. Si nosotros vemos, el acarreo está anticipado, está dependiendo básicamente de dos variables, de A y B. Que A y B ya la tienen ustedes, porque es la suma. Y el acarreo de entrada. Pero ya vamos a ver qué pasa con ese acarreo de entrada. Bien. Entonces, el acarreo propagado vamos a llamarlo A o la exclusiva B, y el generado A y B, ya que cuando se cumpla que las dos sean 1, ya lo genera, y lo propaga cuando uno de las dos sean 1. El acarreo anticipado, el generado, más el acarreo propagado por el acarreo de entrada. Bien, vamos a hacer ahora, y por eso lo quería dejar para después del recreo, un poquito de matemática. Es bastante simple la matemática, pero necesitábamos de que estén bien despiertos. Supongamos que queremos hacer un sumador de 3 bits. Queremos sumar A0, A1, A2 más D0, D1, D2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? La suma 0, la suma 1, la suma 2 y, bueno, y el carry de salida total. Si nosotros vemos el carry de salida 0, el carry de salida 1 y el carry de salida 2,
el carry de entrada 1, el carry de entrada 2, el carry de entrada 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? ¿A qué es igual? No vamos a analizar la suma. La suma ya hemos visto que son las horas exclusivas, ¿no es cierto? Solo vamos a hacer el análisis para los carry. El carry de salida 0. ¿A qué es igual? Al carry es igual a AB o carry de entrada A o la exclusiva B. ¿Se acuerdan de ese sumador completo? Eso que hemos visto acá. Lo vimos bien, el sumador completo. A por B le hemos llamado acarreo generado, ¿no es cierto? Y A o la exclusiva B acarreo propagado. Entonces, carry de salida 0 es igual a carry generado más carry de entrada por el carry propagado. Ya tenemos el valor este. Ahora vamos a ver el carry de salida 1. ¿A qué es igual el carry de salida 1? Es igual al carry generado en 1, que es A1 por B1, no vamos a escribir todo eso para no ser tan grande la matemática, es igual al carry generado 1 más el carry de entrada 1 por el carry propagado 1. ¿Estamos de acuerdo? El carry de entrada 1, ¿a qué es igual? Carry de salida 0. Al carry de salida 0. Entonces, es igual al carry generado 1 más el carry propagado 1 por el carry de salida 0, que es el carry generado 0 más el carry de entrada por el carry propagado 0, ¿no es cierto? Esto le pongamos 0, le pongamos 0 y le pongamos 0. ¿Qué hacemos? Que el carry generado 1 más el carry propagado 1 más el carry generado 0 más el carry propagado 1 por el carry generado 0, carry propagado 0 por el carry de entrada 0. ¿Lo ven? Esto es carry de salida del segundo sumador que hemos hecho, distributiva nomás. Ahora, ¿a qué es igual el carry de salida 2? Del segundo sumador. Esto es igual al carry generado 2 más, lo pongamos en el orden inverso, más el carry propagado 2 por el carry de entrada 2. El carry de entrada 2, ¿a qué es igual? Al carry de salida anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto es carry generado 2 más esto más el carry propagado 2 por el carry generado 1 más el carry propagado 1 por el carry generado 0 más el carry propagado 1, carry propagado 0, carry de entrada 0. ¿Estamos de acuerdo? Solo hemos reemplazado carry de entrada 2 con el carry de salida 1. Entonces, el carry de salida, ya es final porque eran 3, ¿a qué va a ser igual? Al carry generado 2 más el carry propagado 2 por el carry generado 1 más el carry propagado 2 por el carry propagado 1 por el carry generado 0 más el carry propagado 2 por el carry propagado 0 propagado 1 por el carry propagado 0 por el carry de entrada 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bien, ¿a qué es igual esto? Ahora sí, es igual. ¿A qué es igual el carry generado 2? A 2. Perfecto. A2 por B2. Más. ¿A qué es igual el carry propagado 2?
Perfecto. Carry generado 1. A 1. B1. ¿Estamos de acuerdo? Más. Hay que reemplazar todo eso. Ahora bien, si nosotros prestamos atención, ¿qué es lo que tenemos? Carry generado 2, carry propagado 2, todos estos son funciones de las entradas. Esto depende de A2B2, A2B2, A1B1, A2B2, A1B1, A0B0, A2B2, A1, A2, A0B0. Y estamos viendo que el carry de salida solo está dependiendo, además de las variables A y B de entrada, del carry de entrada, del menos significativo, ¿no es cierto? ¿Lo ven a eso? Y aquí igual el carry de entrada del menos significativo. Sí. Perfecto, a 0. Entonces todo esto no va. Entonces el carry anticipado, que es el propagado más generado, solamente depende de las variables A y B que se van a sumar. No tiene que esperar que la carry se vaya propagando, ¿se entiende? Y aquí llegamos a una suma de productos. Obviamente esto hay que trabajar algebraicamente, pero vamos a llevar una suma de productos. ¿Qué implica una suma de productos? Una lógica de ¿cuántos niveles? De 2. Entonces, ¿cuántos retardos de compuertas van a haber? 2. Entonces, indistinto de la cantidad de bits que estemos sumando, el retardo de compuertas siempre va a ser 2. ¿Lo ven? ¿Y entienden cómo lo anticipa el retardo? Un poquito de álgebra más que nada, pero es solo ir reemplazando el anterior, es entender bien cómo se hace la suma, cómo se efectúa la suma. Bien. En el carrera anticipado, tenemos el carrera anticipado, es el generado más el propagado por el carry de entrada. Tenemos el propagado y el generado, obviamente hay que poner el índice ahí. C0 es el acarreo de entrada, entonces C1 es G0 más P0 por C0, el anticipado más el propagado, si lo estoy viendo. Y llegamos a la igualdad de esta, que G2 es P2 por G1 más P1 por G0, haciendo la distributiva acá, más P2 más P1 más P0 por C0, este es propagado y generado. Yo sé nomenclatura distinta en el pizarrón ahora, pero creo que se entiende un poquito la igualdad. Y entiéndase que este G y este P son los valores esos reemplazados después. Entonces, carry 3, que es carry de salida, es una función que básicamente depende de los acarreos generados y los propagados, que son funciones exclusivamente de A. Y estamos viendo que es una lógica de 2 niveles, si la tratamos algebraicamente, ¿no es cierto? Que da en funciones de A2, A1, A0, B2, B1 y B0. Bien, eso es lo que les dije recién. Si C0 es igual a 0, solamente va a depender de las variables A y B. Ya no depende del carry de entrada, entonces el carry de salida nunca depende del carry de entrada, por eso podemos anticipar. Solo depende de las variables a sumar. Y ahí está abierto algebraicamente, una vez que tratan eso, pero bueno, está en función de los P y los G, ¿no? De los carreros anticipados y propagados, que no es función de la variable AP y de la cantidad de bits. Pero se ve claramente que va a ser una lógica de 2 niveles con 2 retardos de compuertas. Acá están viendo que es el anticipado y el propagado. Uno era A, ahora exclusiva B, y el otro era el producto. Y ahí están la salida de la suma, que es el propagado más el carry. Pero ¿qué ventaja tiene? Que indistinto de la cantidad de bits sumadas,
el tiempo de salida va a ser siempre el mismo, va a ser 2 retardos de compuerta, no va a depender de la cantidad de componentes que tengamos. Bien, comercialmente, un sumador rápido, con acarreo anticipado, el 74LS283. Es un sumador que suma 2 palabras de 4 bits cada uno. Tiene un carry de entrada, tiene un carry de salida y tiene la suma total ahí. Si ustedes ven, tiene las alimentaciones y está bien identificado que es cada pin del encapsulado. Este es el diagrama de pines y ese es el símbolo lógico. Si nosotros vemos ahora los retardos de propagación, esto lo da el fabricante también, ¿qué es lo que dice? Recuerden, tiempo de propagación de bajo a alto y de alto a bajo. Y ahí vean cómo cambia, lo que yo decía, para ir de bajo a alto tarda más que para ir de alto a bajo. Era que de un 0 a 1 y se puso hueco a la salida después cuando vimos el tema de ese retardo de compuerta. Y nos da todos los parámetros, dice, el retardo de propagación para ir desde el acarreo C0 a cualquiera de las salidas de la suma. Tarda típicamente 16 o 15 nanosegundos. El máximo que puede tardar es este. Yo me da un máximo. Obviamente yo agarro un componente y cada me da 18. El otro me da 22. El otro me da 16. Pero el máximo es 24. A veces da un mínimo. En este caso el típico es este, pero bueno, el máximo es este. Obviamente, si es menor, mucho mejor. Pero este sería el valor promedio. ¿Y este qué dice? El retardo de propagación entre que sume cualquier entrada A con cualquiera B, ¿cuánto va a ser la suma? Entre producir la suma, el retardo es 15 nanosegundos, el típico. Después dice, el acarreo de llegar a C0 a C4 es 11 nanosegundos, cuando sería el C4 final. Y el retardo de propagación entre cualquier entrada A B a la salida C4, que vendría a ser este. ¿Ven? Esto es más que nada para que tengan noción de los órdenes monitores que se habla. Bueno, acá voy a, antes de entrar a acarreo serie, que había agregado, nosotros podemos tener también un híbrido entre lo que es acarreo anticipado y acarreo serie. ¿Se entiende? Porque nosotros lo conectamos del acarreo anticipado en cascada, ponemos la salida, el carry de salida este al carry de entrada que le sigue. Estamos haciendo un híbrido, ¿no es cierto? Porque esto lo está generando al acarreo, pero a su vez estamos metiendo en serie al siguiente. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener, y esto va a generar 4 sumas, esto va a generar 4 sumas. Nosotros tenemos sumado 2 palabras de 4 bits cada palabra, y queremos sumar 2 palabras de 8 bits cada palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al carry de entrada este lo mandamos a hacer. Pero el carry de salida este va a ser el carry de entrada este. Entonces este carry de salida, si está entrando en serie el carry de entrada del sumador que le sigue, este van a ser la suma 0 hasta la suma 3 y este es la suma 4 hasta la suma 7, ¿no es cierto? Y ustedes conectan cada pin de las palabras que ustedes quieran. Este lo está generando, este lo está anticipando la carrera. Pero este, para empezar a sumar, necesita el acarreo anterior. ¿Cuál es la diferencia con el serie total? El serie me daba 2 retardos de compuerta por sumador, ¿se acuerdan? Yo tenía un sumador completo, eran 2 retardos, más 2 retardos, más 2 retardos, más 2 retardos. Entonces un sumador con acarreo serie, lo que me está dando es 8 retardos de compuerta. Este me da solo 2. Pero al conectarlo a este, ya tengo 2 más 2. Tengo 4 retardos de compuerta. Pero de la otra manera, ¿yo qué tenía? 8 acá y 8 acá. Tengo 16 contra 4. Sigue siendo mucho más rápido
que uno común. Pero aquí estamos teniendo un híbrido entre lo que es generado con lo que es serie, porque es lo que se va a usar. Si imagínense en el tamaño del sumador que tienen que tener para sumar muchos bits. Bien. Entonces, con esto cerraríamos lo que es el acarreo serie y el acarreo anticipado, que era la manera del acarreo. El sumador ya se entiende lo que es sumador, ¿no es cierto? Y ahora damos un sumador paralelo. Y vamos a ver el último sumador, que es un sumador serie. El sumador serie ya no tiene tantas líneas de entrada como palabras a sumar tengamos, como bits de palabras a sumar tengamos. Yo acá si quería sumar dos palabras de 4 bits cada uno, tenía que sumar a 0 con B0, a 1 con B1, a 2 con B2, a 3 con B3, pero tenía todas en paralelo según la cantidad de bits que tengamos a la palabra. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sumador serie? Es un sumador completo donde conecta el cable de salida con el cable de entrada mediante un retardo de compuerta. ¿Estamos de acuerdo? La suma se hace bit por bit, con una única línea de datos para A y para B, ingresando obviamente en forma serie, porque es un solo cable. Y requiere el circuito retardador. Entonces, en A y B entran trenes de pulso y los va sumando. ¿Qué es lo que hace? Suma A más B. Entonces, 1 más 1 es 0, 1. Acá tiene un 1, acá tiene un 0. Este 1 lo retrasa un tiempo de compuerta para que ingrese acá. Entonces, siguiente instante suma A más B más C. El retardo de compuerta es tal que me permite hacer eso. Entonces, nosotros sumamos A0 más B0, 1 más 1, 0. Con un cable de salida de 1. ¿Lo ven? Cable de salida de 1. Cable de entrada media 0. Este cable de entrada, un instante de tiempo después se viene acá. ¿Ven? El cable de entrada viene a ser este. ¿Quieren que lo vean el pizarrón? Bien. A ver si seguirlo a la... y hablar en el aire es más difícil. Nosotros tenemos que sumar 101 más 101. ¿Qué es lo que hace? Ponemos un sumador completo que me sume AB, el cable de entrada, la suma y el cable de salida. Esto es un sumador completo. Pero acá le ponemos un retardo de compuerta. Entonces yo, primeramente, ¿qué hago? Tenemos dos entradas, que es AB. Tenemos dos salidas. Tenemos tres entradas en sumador completo, cable de entrada también. Y tenemos dos salidas. La suma. Y tenemos todo esto en función del tiempo. Todo esto en función del tiempo. Entonces, ¿A cuánto vale? 1 y B vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces suma 1 más 1. 1 más 1 es 0 con un cable de 1. Bueno, y el cable de entrada es 0. Es menos significativo. 1 más 1 es 0 con el cable de salida igual a 1. 10 nanosegundos después, 20 nanosegundos después, 30 nanosegundos después, ¿qué es lo que hace? Cambia el valor de la entrada. A y B ya no valen 1. A0, A1, A2, esto es B0, B1, B2. Esto es A0,
en un tiempo igual a 0, a 1 en un tiempo igual a 1, a 2 en un tiempo igual a 2. Tiempo después, ¿no es cierto? No tenemos el DeLorean todavía para ir hacia atrás, todavía. Bien. Entonces, A más B, hemos dicho es 0, 1 con un carry 1. Este carry se retrasa el tiempo de acá y pasa a ser carry de entrada acá. Se realimenta y viene acá. ¿Lo ven? Ahora A y B, entonces como sola línea, vale 0. Entonces yo hago 0 más 0, 0. Más 1 es 1. Entonces la suma me da 1. Ya no tengo carry de salida. Ese carry de salida me sirve para la suma siguiente. Ahora A y B vuelven a valer 1 y 1. 1 más 1, 2, más el carry este que viene retado de allá es 0 con salida 1. ¿Lo ven? Ahora este carry se vuelve a alimentar allá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está sumando bit a bit, obviamente. Tiene que cambiar en tiempos distintos, porque en esos tiempos hacen la suma. Y ahí va sumando la cantidad de bits que vayan a entrar en serie. O sea, solamente usa los valores A y B para sumar y la serie suma. El acarreo es algo interno, yo no tengo nada que ver ahí, no pueden manipular nada. Solo tienen acceso a los pines A, a los pines B y al pin de la suma. Entonces sería un acarreo C, que es básicamente lo que está ahí en el diagrama temporal. Entonces van analizando suma por suma, pero recuerden que son instantes de tiempos distintos. Acá estamos en un instante de tiempo T0, posterior hemos sumado esto, posterior hemos sumado esto y posterior hemos sumado esto. Son instantes de tiempos distintos. Nosotros tendríamos que igualar la frecuencia de entrada de datos a el tiempo del retardador, ¿no? Claro, está todo coordinado esto, pero como digo, son trenes de pulso que los cambios tienen que ir dando con esa frecuencia para ir sumando, porque a ver, si vos lo desplazas, ¿qué va a pasar? Va a ir tomando valores distintos. Si esto está un poquito más desplazado para acá, acá ya la salida va a ser otra. Bien.